Bueno, pues efectivamente la idea de la charla, vais a ver que en realidad hay muy pocas fórmulas, porque llevo tiempo en realidad queriendo dar una charla de este tipo. Lo que pasa es que sabía que si quiero que se entienda algo, hay que empezar como desde lo más bajo posible. Entonces, bueno, pues vais a ver realmente no muchas fórmulas de polinomios, la verdad, más bien dibujos. Bueno, la idea es justamente eso, tratar de transmitir un poco, pues cualitativamente, más que cuantitativamente, lo que le ocurre a los ceros de los polinomios ortogonales, que curiosamente se ven sometidos a fuerzas, pues como ocurre con las partículas físicas cargadas, ¿vale? Entonces, bueno, a ver. Es que tengo compartido esto porque la primera parte, sobre todo, hay un vídeo también y la primera parte sí que a lo mejor necesito pintar algo en las transparencias. Entonces, decidme también a ver si... Espero que se vean las pinturas que hago, los dibujos que hago. Bueno, la charla la he dividido en tres partes. La primera parte es muy básica. En realidad es lo que se estudia un poquito en física de primer curso sobre cargas. ¿Vale? Cargas electrostáticas. Lo que ocurre es que, bueno, con esta parte pretendo explicar bien qué es exactamente un campo potencial, ¿vale? Un campo escalar del que derivan fuerzas, ¿vale? Y bueno, pues justamente estos campos escalares son los que se sacan en los artículos o los que se pretende sacar en los artículos. Y una vez que se tienen expresiones de estos campos, pues se pueden calcular las fuerzas que se ejercen sobre las partículas. Pero claro, toda esta primera parte es realmente general. La última subsección, digamos, que tengo ahí, bueno, existen potenciales logarítmicos en el mundo real. Pues ahí trato de explicar un poco la diferencia que hay entre los potenciales escalares de cargas realmente electrostáticas que hay en el mundo real, digamos, en el mundo físico, como electrones, protones, etcétera. Y vais a ver que trataré de explicar que en realidad los ceros de los polinomios no son realmente cargas puntuales, o sea, no sufren la misma fuerza que puede, por ejemplo, sufrir un electrón o un protón, porque está sometido, estos ceros están sometidos a otro tipo de potencial. Es los que siempre hemos oído hablar de lo que son los potenciales logarítmicos. Entonces, voy a tratar de explicar un poquito qué diferencias hay entre ambos y a explicar cómo son las fuerzas que sufren en realidad una carga sometida a un potencial coulombiano o real, así decirlo, electrostático real, y a un potencial logarítmico. Bueno, luego la segunda parte sí que voy a contar, ya centrándome, una vez que conozcamos bien qué significa esto del potencial logarítmico y que veamos cómo es que sufren fuerzas sobre ellos los ceros de los polinomios ortogonales, pues voy a intentar aplicar o explicar un poco eh, cómo se comportan estos ceros bajo determinadas, digamos, características o ya lo veréis, bajo determinadas perturbaciones de medidas, se ve muy bien cómo se ejercen fuerzas sobre estos ceros. Voy a aplicar todo esto al caso Laguerre, que es un poco el que más conozco. Es el que trabajé en la tesis y bueno, y con el que tengo un paper con Héctor en el que tenemos resuelto la electrostática del caso general para un número finito de puntos de masa. Y luego, por último, la última parte, pues ahí prácticamente no he puesto ninguna fórmula. Lo que quiero contar ahí es, bueno, pues cosas que me resultan en realidad desconocidas. Solo tengo una imagen ahí, luego os contaré, pero mm, que me llama mucho la atención porque de toda esa imagen, pues, y con todo esto
que voy a contar de la interpretación electrostática de los ceros, pues de la última imagen no voy a saber explicar bien qué es lo que pasa con todos los ceros. Bueno, os contaré también por qué. ¿Vale? Entonces, dicho esto, a ver, pues comienzo un poco. Básicamente lo que tenemos ahí pues son los tres ejes de coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues digamos que imaginaos que yo, o sea, voy a intentar explicar qué es exactamente un campo escalar o cómo lo vemos, por ejemplo, en física. Digamos que yo tengo ahí el eje de los ejes de coordenadas, ¿no? Los tres ejes de coordenadas. He cogido ahí un cubito para como una parte del espacio, pero pensad en que puedo representar cada punto del espacio, ¿vale? Del espacio tridimensional, pues como uno de los puntitos estos de aquí que están ahí pintados, ¿no? No he puesto todos porque si no es un jaleo, pero bueno, básicamente un campo potencial es una función v, la he representado ahí como v de x y z, que lo que hace es asignar un número, y esto es importante, un solo número, a, a cada punto del espacio. Eso es un campo potencial, ¿de acuerdo? Luego, la naturaleza de este campo potencial puede ser diversa. O sea, puede ser, por ejemplo, un campo de temperaturas, donde, digamos, pues tú tienes ahí en cada punto tendrías un número que representa la temperatura, pues en esas coordenadas tridimensionales de la habitación. O yo qué sé, o sea, campos potenciales hay de muchas, de diversas y de muchas naturalezas, pero lo importante es que solo hay un número que asigna esta función a cada punto del espacio, ¿de acuerdo? Eso es importante. Cuando ese número es una energía que procede de una carga, se dice que este campo es un campo, un potencial electrostático, ¿de acuerdo? Cuando lo que estoy representando ahí es la energía por unidad de carga que, digamos, que genera una carga, en este caso suele ser siempre una carga situada aquí en el origen de coordenadas, ¿vale? Ahí es donde estaría la carga que genera el campo escalar, pues entonces, digamos, si considero esa carga, pues en cada punto del espacio tendría un número que es la energía por unidad de carga. ¿Ok? Bueno. En realidad eso sería la representación de un campo escalar cualquiera, ¿vale? Estos números que he puesto aquí son aleatorios, pero básicamente muestran un poco el espíritu ahora de algunas cosas que quiero contar. Bueno, algo que es muy importante es que si os fijáis, de un punto a otro del espacio, por ejemplo, aquí, un momentito, de un punto a otro del espacio, pues por ejemplo, tengo valores muy altos, no sé por qué no me pinta esto ahora. Tengo valores muy altos y aquí estaría yendo, por ejemplo, en la dirección en la que disminuye el potencial, ¿de acuerdo? Esto va a ser importante para entender los conceptos que vienen ahora. Cuando, por ejemplo, el potencial es el mismo en varios puntos del espacio, por ejemplo, si os fijáis aquí, en toda esta parte de aquí, ahí tengo el mismo potencial en todos los lados. Bueno, pues si ese potencial es el mismo en toda la línea que une estos puntos, se dice que eso es una línea equipotencial, ¿de acuerdo? ¿Esto en realidad qué quiere decir? Pues, a ver, las fuerzas que mueven a las partículas que se encuentran en estos campos en realidad tienen mucho que ver, están relacionadas con estas diferencias de potencial, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tengo una línea equipotencial, en realidad, si pongo aquí otra partícula, una carga testigo, digamos, que sufre los efectos del campo, pues me voy a encontrar que no se ejercen fuerzas
entre, digamos, cuando no hay diferencias de potencial, la partícula no sufre fuerzas, es como que no se entera, ¿vale? No se entera. Sin embargo, las fuerzas van a estar muy relacionadas con estos cambios. Por ejemplo, pues aquí, como veis que tengo una diferencia de potencial entre ambos puntos, pues me voy a encontrar que efectivamente, ahora os explico cómo, si yo pusiera aquí una partícula, va a sufrir una fuerza, ¿vale? Bueno, aquí también veis que he puesto, justo en el origen de coordenadas, he puesto ahí un infinito. Esto es porque en realidad las funciones de potencial proceden de una integración, ¿vale? Y una integración en realidad indefinida. Entonces, lo que ocurre es que hay que marcar, o sea, esa constante que en matemáticas, digamos, sumamos siempre que hacemos una integración, que al final decimos, pues, integro la función tal y queda tal más una constante. Pues esa constante, a la hora de calcular el potencial, hay que darle un significado en física. Normalmente se le da el significado, pues que en ese potencial, por ejemplo, pues es infinito en el punto de fuente, ¿vale? Aunque esto varía, ¿eh? También se le puede considerar, por ejemplo, o sea, esa constante se le puede dar de tal manera que el infinito esté justamente en el infinito. Es decir, hay una cierta libertad. La clave está en realidad, justamente por esto, porque hay una indefinición en la función potencial, ¿eh? Eh, justamente solo se consideran diferencias de potencial a la hora de calcular fuerzas. De hecho, solamente se pueden considerar diferencias de potencial. Y de hecho, en realidad es lo único que tiene sentido. Yo voy a ver que una partícula sufre fuerzas, ahora os diré cómo, cuando en realidad ella se encuentre en algún sitio donde haya una diferencia de potencial. ¿Vale? Bueno, voy a quitar los numeritos estos y me voy a quedar ahí con dos. De todos los que había, pues me voy a quedar con dos puntos, ¿de acuerdo? Esos 2 puntos, pues el potencial que hay en uno de ellos es 5,8 y el potencial que hay en el otro es 3,1. Es decir, ahí hay una diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Bueno, voy a quitar todo lo demás porque no me interesa. Pues lo que va a ocurrir es justamente que os comento, las fuerzas, ¿vale? Lo voy a escribir aquí. Las fuerzas que sufren las partículas, esta es una de las ecuaciones que primero aprende un físico cuando empieza a estudiar electromagnetismo, no sé por qué me pinta fatal hoy el boli, en realidad están relacionadas con el gradiente negativo del campo potencial, de este V de X y Z. Jope, ¿qué me pasa aquí con el este? Bueno. Y, perdonad la letruja, pero no sé por qué. ¿Vale? Bueno, ahora escribiré bien esta fórmula. Esta F, ¿vale? Es en realidad la segunda ley de Newton, o sea, es la expresión que nos dice a los físicos o sea, qué fuerza se ejerce sobre un cuerpo cuando esa fuerza viene de un potencial. Este tipo de fuerzas, de hecho, nosotros en física las llamamos conservativas y el potencial electrostático pues, es una fuerza conservativa. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que quiero explicar bien qué significa, para que veamos un poco la naturaleza de esto, qué significa que una fuerza sea menos el gradiente del potencial. Bueno, cuando estoy así en 3 dimensiones, como este caso, el gradiente del potencial, si os acordáis, el gradiente era un vector donde cada una de las entradas estaba la derivada parcial de las componentes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aplico este operador gradiente sobre la función v de x y z,
lo que voy a obtener, por así decirlo, es la derivada parcial respecto de la x de v, la derivada parcial respecto de la y del propio v y la derivada parcial respecto de la z de v. Entonces, ese gradiente es un vector y en realidad está ahí pintado, ¿de acuerdo? Porque el gradiente, cuando se trata así, simplemente se aplica el gradiente a la función potencial, pues lo que nos da es un vector que va desde potenciales pequeños a potenciales mayores, ¿vale? O sea, el gradiente es un vector, digamos, que se dirige en la dirección de incrementar el campo escalar, ¿vale? Esto es lo que pasa, digamos, al aplicar el operador gradiente. Obtengo un vector, ¿vale? Todo esto en 3 dimensiones. Bueno, pues en realidad, cuando le cambio de signo a este vector, cuando le cambio de signo, lo que hago en realidad es darle la vuelta y eso son las fuerzas. Esto es la fuerza que sufriría una partícula que yo pongo, digamos, aquí en el origen este del vector rojo que aparece ahí. Si solo hubiera estos dos puntos, por así decirlo, ¿vale? Porque hay que tener cuidado con esto. Si solo tengo esos 2 puntos, pues la fuerza que sufre una partícula que yo ponga ahí donde está el 1,8, pues lo que haría sería empujarla hacia donde está el 3,1. ¿Vale? Bueno, pues este tipo de fuerzas son las que sufren los ceros de los polinomios ortogonales. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, es decir, este tipo de fuerzas me refiero, son unas fuerzas que proceden del menos gradiente de cierto potencial. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver, o sea, hasta aquí realmente no he dicho nada acerca de la naturaleza de ese potencial y solamente, digamos, trato que se entienda que efectivamente los ceros se van a mover, pero porque se ejerce una fuerza sobre ellos. ¿Okay? Ahora iremos viendo a ver qué tipo de fuerza. Bueno, esto que hago aquí es girarlo, ¿vale? Porque lo que me interesa es ver solo de las 3 dimensiones que tenía aquí, voy a irme solo a una dimensión, ¿vale? Si estoy solo en una dimensión, obviamente la función potencial pues pierde sentido el que dependa de y que dependa de z, ¿vale? No voy a considerar esto ahora. Y es como si mi universo, digamos, solo fuera una línea, ¿ok? Claro, en un universo unidimensional, en realidad este v de x es unidimensional y este gradiente pierde un poco su sentido. O sea, en realidad ese gradiente lo podría sustituir por menos la derivada, si quiere pintarme la pizarra hoy, menos la derivada respecto de la x de esa función v de x. Esto sería el coeficiente de esta fuerza, el módulo de esta fuerza, este vector rojo, y multiplicado por cierto vector unitario en la dirección del eje x. ¿Vale? Porque todo el rato en realidad estamos hablando de vectores. Entonces, en lo que sigue vais a ver que aparece este u sub x, pues este vector es como, bueno, es un vector unitario en la dirección del eje x. Claro, en este universo donde me estoy restringiendo al fx, pues ya no tengo mucha libertad de movimiento en realidad. O voy hacia la derecha, o sea, lo que le va a pasar a los ceros de los polinomios ortogonales es que van a sufrir una fuerza, si están ahí, que se va para allá, o, como mucho, que vaya para el otro lado. ¿De acuerdo? O sea, no hay mucha más diferencia, digamos. O van para un lado o van para otro. Pues esto es con lo que nosotros nos vamos a encontrar. Los ceros de los polinomios ortogonales, por lo menos de los que trabajó Stieltjes y
hasta donde existe interpretación hoy, el modelo de Stiglitz vais a ver que os comentaré ahora que lo generalizó Ismail, para casos así un poquito más complicados, pues en realidad, ya digo, solo pueden sufrir dos tipos de fuerzas, o hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Ahora vamos a hablar de la naturaleza de esa fuerza. ¿Cuál es la diferencia entre lo que un físico conoce de las cargas, por ejemplo, un electrón y un protón en el átomo de hidrógeno? Un átomo de hidrógeno básicamente es un electrón, o sea, un protón y un electrón orbitando en torno a él. Esto de orbitando con mucho cuidado porque no es como un planeta ni nada de esto, ¿de acuerdo? Este tipo de órbitas pues son bastante complejas, de hecho se llaman orbitales, pero básicamente sienten una atracción electrostática. Ese protón y ese electrón dentro del átomo de hidrógeno. Esa atracción electrostática es una atracción que se denomina coulombiana, ¿de acuerdo? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Pues eso lo único que quiere decir es que el potencial electrostático que genera el protón, el V de X, en realidad es proporcional a 1 partido de X, cuando estamos en una dimensión, ¿vale? Esta simplificación puedo hacerla, no hay ningún problema, aunque este potencial normalmente es radial, porque obviamente el protón vive en 3 dimensiones y el electrón da vueltas en 3 dimensiones en torno a él, pero bueno, se puede uno restringir a una sola dimensión, que puede ser perfectamente la radial, por la simetría del problema, y entonces resulta que el potencial coulombiano pues es de tipo 1 partido de X. Este chirimbolo que he puesto aquí, el simbolito, es proporcional, porque, bueno, no me interesan las constantes que hay por ahí, que muchas veces en física, pues, tienen que ver con la permeabilidad dieléctrica del vacío, etcétera. En realidad no me interesa, lo que me interesa es más bien su comportamiento y ese potencial coulombiano es de tipo 1 partido por X. Bueno, pues, ¿esto qué quiere decir? Si la fuerza es el menos gradiente del potencial, ¿vale? Lo que he comentado antes, pues tengo que derivar este 1 partido por X y entonces las fuerzas pues son de tipo 1 partido por X al cuadrado. Esta es en realidad la famosa ley de Coulomb, ¿vale? La que da la fuerza entre dos cargas, ¿vale? Curiosamente, esta misma fuerza, o sea, este mismo tipo de fuerza se da también entre los planetas, ¿vale? Los planetas se atraen proporcionalmente respecto del producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Es la atracción gravitatoria, la que nos tiene a nosotros sentados ahora mismo en la silla, es también de este tipo, proporcional a 1 partido de X al cuadrado. Pero en el caso de las cargas, pues en lugar de las masas contemplamos la carga, que es un valor que se asocia a un objeto, ¿vale? Un valor fundamental que se asocia a un objeto y ahí la fuerza electrostática pues es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional también al cuadrado de la distancia entre ellas. Sin embargo, los ceros, lo que vio Stiglitz, de lo que Stiglitz se dio cuenta, es que un cero de un polinomio ortogonal lo que es capaz de generar, digamos, en alrededor suyo, es un potencial de tipo logarítmico, ¿vale? Una cosa como esta. No es un potencial coulombiano, sino que es un potencial de tipo logarítmico. Pero bueno, como al fin y al cabo sabemos derivar, pues resulta que la fuerza que ejerce, digamos, o la fuerza que se ejercen mutuamente dos objetos que se atraigan o que se repelan, porque eso ya depende simplemente del signo, pero la fuerza que sienten dos objetos que están sometidos al potencial logarítmico mutuo, pues es simplemente derivar este logaritmo. Y entonces esas fuerzas son proporcionales a 1 partido por X. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente es lo que he tratado de que se vea aquí. Pues lo que quiere decir es que las fuerzas
son en realidad más potentes, ¿de acuerdo? Sí, vaya, vaya, aquí en la imagen esta no sé por qué ha salido mal, eso está mal. Ahí es simplemente X, ¿vale? Entonces, si tengo el potencial, vamos, se ve perfectamente aquí que son más fuertes, digamos, las fuerzas, porque los coeficientes es 1 partido por X, pues ese número para un mismo X va a ser más pequeño si es 1 partido de X al cuadrado. ¿Eh? Entonces, es algo así como que las fuerzas que sienten dos objetos que están sometidos a un potencial logarítmico, pues son en cierto modo más potentes, ¿no? Es lo que he tratado de reflejar aquí en esta gráfica, por ejemplo. Esta partícula de aquí, hay una partícula en el punto 0,5, pues si estuviera sometida a un potencial logarítmico, la fuerza sería, por ejemplo, pues 4U. Sin embargo, si estuviera sometida a un potencial coulombiano, sería 2U. ¿Vale? Pero bueno, ya veis que son fuerzas de naturaleza bastante diferente, ¿vale? Bastante diferente. Esto, bueno, yo cuando me di cuenta de esto, de que, claro, todo el rato se habla del potencial logarítmico y tal, a mí lo primero que se me iba a la cabeza es cómo son esas fuerzas, ¿no? Y me resultó curioso, ¿vale? Me resultó curioso. Sobre todo que Stiglitz se diera cuenta de esto sin probablemente tener en cuenta ningún criterio físico. Bueno. Y ahora la pregunta. Ok. Eh, ya sabemos, o sea, os he comentado que los ceros de y de hecho seguro que ya lo habéis oído en alguna otra charla o lo que sea, los ceros de los polinomios ortogonales están sometidos o sufren una interacción que es de tipo logarítmico, ¿vale? Es decir, es proporcional al neperiano de la distancia entre dos partículas. Entonces, la pregunta es, ¿y en el mundo físico existe algo de esto? Yo la primera pregunta que me hice, ¿no? Digo, eh, o sea, yo sé que sí que existen partículas que sufren interacción entre ellas de tipo coulombiano, pues todas las cargas, básicamente, u objetos cargados también, pero ¿y de tipo logarítmico? Bueno, pues curiosamente sí que existen objetos que interaccionan mediante un potencial logarítmico. Lo que pasa es que son objetos pues un poco más complicados. Bueno, esto que os he puesto aquí es una figura de un ejercicio de un libro de física, de primero, donde se calcula el potencial que genera un hilo de carga infinito, o por lo menos, si no infinito, realmente muy largo en relación a su grosor. Existen cosas de este tipo, por ejemplo, nanotubos de carbono o microcables o cosas así. Es decir, si yo tengo un hilo un hilo conductor y le doto de una carga, digamos, coulombiana, o sea, yo qué sé, digo que este hilo, repartido a lo largo de todo ese hilo, pues hay, yo qué sé, 2 coulombios, no lo sé, por decir algo, un coulombio, ¿vale? Bueno, pues resulta que este objeto sí que genera un potencial logarítmico a una distancia X de donde está él, ¿vale? No voy a resolver aquí el problema porque, bueno, en cualquier libro de física lo tenéis. Yo lo he cogido del libro de Alonso Finn. A lo mejor tenía que haberlo puesto luego en las referencias. Pero básicamente es lo que os he puesto antes. O sea, existe aquí una constante ¿eh? En este punto de aquí, en realidad, por simetría, en cualquier punto en torno al circulito que rodea el cable, a una distancia X, ¿vale? Pues en este puntito de aquí, si yo pongo otro hilo,
va a sufrir una fuerza. Bueno, primero se ha situado en un potencial que es de tipo logarítmico y va a sufrir una fuerza derivada de un potencial logarítmico, es decir, una fuerza cuya componente es proporcional a 1 partido de x. Va a sufrir una fuerza realmente potente. ¿Vale? Entonces, en todo lo que sigue, ya digo, yo me voy a restringir solamente a la dirección x, porque aunque existe simetría radial, en realidad no me importa mucho. ¿Vale? Simplemente, pues, ya digo, si yo colocara aquí, por ejemplo, otro hilo infinito en este punto, ¿vale? Pues dependiendo del signo de la carga, ¿eh? Porque aquí hay que tener cuidado con lo que se le llama carga, pues este hilo va a sufrir una fuerza o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda, ¿vale? Se va a mover como engarzado por esta línea roja. Entonces, cuando nosotros vemos en las figuras que vamos a ver ahora ceros de polinomios ortogonales, si os queréis imaginar un objeto físico que sufre esa fuerza, en realidad tendríais que imaginar un cable que atraviesa, o sea, normalmente las imágenes que vamos a ver son en planta, pues deberíais imaginar una especie de cable infinito que atraviesa el papel y que es quien está sufriendo esa fuerza, ¿vale? Si es que queréis imaginar un objeto real que se mueve de esta forma, ¿vale? Bueno. Bueno, he vuelto a poner aquí la transparencia esta, pero igual no era necesario. Bueno, y tanto que no era necesario como que... Bueno, perdonar porque he fastidiado... Bueno, os comento. Ahora me voy a salir de aquí. En realidad no es esta imagen, no sé qué ha pasado, pero me he confundido aquí. He debido equivocarme al compilarlo la última vez esto. La imagen que quería poner aquí no es esta, ahora os la comparto. La imagen que quería poner ahí, aquí en esta transparencia, es del libro de Renato Álvarez Nodarse, de polinomios ortogonales y cupolinomios, en el que, bueno, he cogido esta expresión de aquí y la imagen que pretendía poner, ya digo, ahora os la subo, donde se comenta cómo fue un poco pues, el trabajo de Stiglitz a la hora de dar esta interpretación electrostática. Básicamente de lo que Stiglitz se dio cuenta es de que de que justamente la interacción, digamos, o la energía que se podía asociar a las distancias entre los ceros de diferentes polinomios ortogonales, estos objetos aquí ahora, los x sub n j, x sub n k, son ceros de polinomios ortogonales. Él lo hizo para los polinomios de Jacobi. Pues efectivamente esa energía, bueno, la energía en realidad, el potencial escalar que os he hablado antes, en realidad es la energía por unidad de carga. Entonces, esta energía que trabajó Stiglitz es en realidad prácticamente lo mismo que el potencial escalar. ¿De acuerdo? Pues se dio cuenta que ese potencial escalar dependía de forma logarítmica de las distancias entre los diferentes ceros. Es decir, Stiglitz se encontró con que efectivamente tenía muchos objetos sometidos a sus propias interacciones mutuas y que los potenciales en los que el potencial global, digamos, general, en el que se encontraba, dependía logarítmicamente de las distancias entre los diferentes ceros. Es decir, las fuerzas que sufrían los ceros de estos polinomios eran justamente fuerzas procedentes de un potencial logarítmico, fuerzas cuyo módulo varía como 1 partido por x. Y entonces, un momentito que voy a intentar salirme de aquí, porque ya no voy a pintar más, y voy a intentar poneros la imagen que pretendía. A ver. Vale, a ver un momentito. No sé por qué.
de verdad. Esta. Bueno, un momentito. Y os la comparto. La imagen que quería poner en esa transparencia es esta. ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Vale. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esta imagen? Bueno, pues ya digo, que, podéis intentar pensar en cada uno de los puntos negros como una especie de hilo infinito que atraviesa el papel y en los puntos rojo y azul, pues algo parecido realmente. Entonces, en torno a cada uno de los puntos negros, pues tenemos un potencial escalar, los numeritos que puse antes, digamos, que sufren todos y cada uno de los puntos ahí, ¿vale? Y como están sometidos todos esos puntos a sus propios potenciales escalares, sufren fuerzas. Bueno, pues de lo que Stiglitz se dio cuenta es de que esas fuerzas, cuando alcanzan el equilibrio, lo curioso es que van a parar a los ceros de los polinomios ortogonales. Para mí esto es algo absolutamente alucinante, la verdad. Por ejemplo, cuando también se muestra esta imagen, lo que se suele decir es que si yo dejo, aquí tenemos 8 puntos negros, 8 objetos que generan un potencial logarítmico, si los suelto en una línea, como si fueran cuentas de collar, están atados a esa línea, a su propio, digamos, a su propio ser, o sea, que se pueden mover entre ellos, dejando las cargas azul y roja fijas, agarran y se van a los ceros del polinomio ortogonal de Jacobi de grado 8. Y si lo hago con el de grado 9, pues también. Y así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esta es realmente la interpretación electrostática de los ceros de los polinomios ortogonales. O sea, y ya digo, fue Stiglitz el primero que se dio cuenta de esto y creo que llegó a dar la interpretación también para polinomios de Laguerre y polinomios de Hermite, que son los clásicos y bueno, pues supongo los más fácilmente accesibles. Llegó a dar el potencial escalar para cada uno de ellos y con motivo de que tenemos ese potencial escalar, pues sabríamos calcular la fuerza entre cada uno de los polinomios, o sea, entre cada uno de los ceros de los polinomios, ¿de acuerdo? También hay que decir que este tipo de potenciales, para este tipo de potenciales existe lo que se denomina el principio de superposición. ¿Y eso qué significa? Eso lo que significa es que en realidad cada uno de los ceros del polinomio ortogonal este, por ejemplo, cada uno de los puntos negros estos, este, por ejemplo, se ve afectado por los otros 7 y también por los que están fijos. ¿De acuerdo? Es decir, lo que está sufriendo es la fuerza de todos y cada uno de ellos, menos la suya propia, claro. Él no se afecta a sí mismo. Y a todos les pasa igual, quitando estos dos, el rojo y el azul, que bueno, aquí en este problema pues se consideran fijos. ¿Vale? No están... ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que tener cuidado de que porque aquí los potenciales dependen de las distancias. Entonces, las fuerzas cambian en cuanto empiezan a moverse las partículas. O sea, todo esto, aunque es electrostático, en realidad tiene que existir una electrodinámica previa. O sea, hay movimientos de las cargas antes de alcanzar el equilibrio. ¿Vale? Una cosa realmente interesante. Y otra cosa también muy interesante antes de seguir es que estas fuerzas o estas posiciones de equilibrio que alcanzan los ceros, curiosamente, porque yo lo veo, digamos, desde el lado físico, curiosamente lo que hacen es que también afectan a los polinomios de mayor grado. Me explico. El polinomio de grado 7, aquí tenemos el polinomio de Jacobi de grado 8. Pues el de grado 7
en realidad, sus ceros van a alcanzar posiciones de equilibrio entre los ceros de los del grado 8. ¿Eh? O sea, eh, y no se van a saltar nunca esta regla, ¿de acuerdo? Entre dos ceros de un polinomio ortogonal de grado n más 1, hay uno y solo un cero de un polinomio ortogonal de grado n. Entonces, de alguna manera, no sé si esto es cierto, pero de alguna manera entre grados también se afectan, ¿de acuerdo? Y de ahí el famoso entrelazamiento de ceros, o por lo menos existe una interpretación física, electrostática, al entrelazamiento de ceros entre polinomios de diferentes grados, cosa que para mí también es sorprendente, es bastante chocante. Bueno, pues dicho esto, voy a cerrar ya la pizarra y voy a subir simplemente el PDF de... Vale, pues ahora voy a pasar a contar, intentaré no extenderme mucho, qué es lo que se ha hecho a partir de este trabajo de Stiglitz. Pues básicamente el trabajo, por lo menos el que yo conozco, el trabajo que hay hecho es un trabajo de Ismail, ¿vale? Que lo publicó ahí lo tiene publicado en su libro, lo tengo luego en las referencias al final, en un libro de polinomios ortogonales, donde describe, hay un capítulo y pico, donde describe esta extensión del modelo de Stiglitz. Pero básicamente lo que hizo fue como extender esta interpretación de potencial electrostático que dio Stiglitz a medidas más complejas, a medidas de ortogonalidad más complejas. En concreto, medidas que pueden tener parte discreta, ¿vale? Entonces, en el caso de los polinomios ortogonales así más modernos, existen unos polinomios que se denominan de tipo Kroll, que tienen masas discretas en el producto interno y pues Ismail lo que hizo fue generalizar este trabajo a medidas de este tipo, ¿vale? Es, digamos, una cosa un poco más rica, ¿vale? Básicamente, lo voy a contar, este es el artículo original, digamos, donde está el trabajo. Y bueno, básicamente lo que tiene que cumplir las medidas es que los polinomios ortogonales a los que se aplique el modelo de Ismail, pues deben de satisfacer una relación de estructura, ¿vale? Que es una relación de este tipo, es que un polinomio por la derivada de otro polinomio, pues se pueda escribir como una relación, digamos, una combinación entre dos polinomios de grado consecutivo. No es realmente una combinación lineal porque estas son funciones de x, ¿vale? Pero bueno, una combinación de este tipo. Siempre que esto ocurra, pues se puede aplicar el modelo de Ismail. Y bueno, pues este modelo justamente lo que da es cómo obtener este potencial, este v de x que aparece ahí en la primera expresión, y la omega es la medida de ortogonalidad, que, como ya digo, no tiene por qué ser una medida absolutamente continua, sino que también puede contener medidas discretas, lo que se llama pues una delta de Dirac, o puntos digamos, muy discretos, ¿vale? Bueno, sin entrar mucho en detalles matemáticos, porque ya digo que me interesa sobre todo que se vea qué es lo que pasa, que es que los ceros se mueven, pues voy a enseñar digamos, cuál es el resultado de aplicar este modelo de Ismail pues a los ceros de los polinomios de Laguerre, ¿vale? Los ceros de los polinomios de Laguerre son los ortogonales con respecto a esta medida, en realidad son ortogonales con respecto a la distribución gamma, aunque aquí, bueno, está para que solo tenga un parámetro el alfa pero bueno, pues su soporte, digamos que estos ceros viven en la recta real positiva, entre 0 e infinito, y bueno, pues Stiglitz, digamos, ya dio una expresión para este potencial. Lo que pasa es que el modelo de Ismail nos permite poner, por así decirlo, cargas en otros sitios y ver qué es lo que pasa.
Cuando ponemos cargas en otros sitios, lo que ocurre es que aparecen dos tipos de potenciales. Uno es el que dio ya Stieltjes, que es el relacionado con la medida y que se suele denominar en el modelo de Ismail el potencial de rango largo, el long range potential. Y luego existe un potencial de corto alcance que mueve los ceros y que está relacionado con las partes discretas que puedo poner en este modelo, que es un poquito más general. En el caso, por ejemplo, de que vamos a ver ahora, os voy a enseñar una película. Tengo aquí el producto interno de los polinomios de los que estoy hablando, se denominan polinomios tipo Kroll. Y bueno, pues lo que ocurre es que, ya digo, en el producto interno aparece información acerca del valor de estos polinomios, pero en determinados puntos, ¿vale? Y el modelo de Ismail pues me da un cierto potencial logarítmico, aquí también, ¿vale? Donde van a aparecer fuerzas relacionadas con los puntos donde voy a situar las masas. Y luego esto de aquí, que es también un potencial logarítmico, pero es lo que aparece, es, digamos, lo que aporta el modelo de Ismail a lo que ya hizo Stieltjes, pues es lo que se denomina en el argot el cost polinomial, o el polinomio fantasma. Yo creo que esto es, por darle un nombre así un poco llamativo, y porque básicamente este polinomio solo aparece si le doy valor a estas masas de aquí, ¿vale? A estos números de aquí en el producto interno. Si no le doy valor, pues no existe este objeto, ¿vale? Y con lo cual, pues los ceros de los polinomios no sufren la fuerza derivada de este potencial. Pero en cuanto empiezo a darle valor a las masas, pues sí que lo sufren. Bueno, todo esto se ve mucho mejor aquí. Mirad, os explico un poco la situación. Este polinomio que se ve aquí es el polinomio de Laguerre de grado 4. Solo veis 3 ceros porque solo me interesaba esta parte, pero obviamente este polinomio luego tiene que subir y tiene 4 ceros reales, ¿vale? La línea negra, ya digo. Y lo que veis, este U4X es el polinomio fantasma, digamos. Resulta que ese polinomio lo que va a hacer es, cuando empiece a dar valor a las masas, ¿vale? Este A1 y A2 eran las masas que aparecían justo aquí en el producto interno, ¿vale? Pues cuando empiece a dar valor a las masas, este polinomio se empezará a mover, es decir, va a tener ceros. Tiene en realidad 4 ceros. Ahora mismo son 4 ceros complejos, pero en cuanto esto empiece a tomar valor, esos ceros van a actuar como centros de potencial para ir atrayendo a los ceros de este polinomio de Laguerre. Entonces, mirad, lo que hago aquí, ¿veis la flechita? Ahora empieza a subir el valor de esta masa a 1. ¿Vale? Entonces, el polinomio fantasma tiene ahí sus ceros y esos ceros actúan como os he dicho antes, o sea, esto es justamente una explicación de lo que os he dicho antes. Los ceros de la línea roja, los puntos de corte de la línea roja con el eje de las X, son fuentes de potencial logarítmico. Y lo que están haciendo es trayéndose hacia la izquierda, atraer hacia la izquierda los ceros de la línea negra, que es el potencial, que es el polinomio de Laguerre, ahora sí, cuidado, perturbado, o sea, de tipo Kroll, ¿vale? He dejado el polinomio de Laguerre normal, digamos, ahí en la línea punteada, pues para que se vea, digamos, dónde estaba la situación. Y lo que hace es eso, atraerlo, ¿vale? Es como que los ceros de la línea roja van gobernando al cero de la línea negra. Se lo va llevando. Veis que lo que va haciendo todo el rato es incrementarse el valor de la masa. Y estos dos puntos de aquí empujan contra la primera masa discreta, empujan al cero del polinomio de Laguerre.
Ok, si aumento mucho más este A1, la situación no cambia mucho. O sea, fijaos que aquí este todavía vale 0, pero por mucho que incremente este A1, no voy a conseguir nada más que se pegue mucho más la línea negra a este puntito. Entonces, si quiero que salte, necesito... un momento. Si quiero que salte, necesito dar valor a la segunda masa. Entonces, el polinomio fantasma este entra en la recta real y cuando la corta, sus dos ceros van a volver a actuar como cargas de potencial logarítmico. Y lo que hacen es llevarse ahora hacia la izquierda el cero del polinomio de Laguerre tipo Kroll. ¿eh? Y igual, por mucho que aumente esto, lo más que va a conseguir es como si fueran unas pinzas. Es una cosa curiosa. Los ceros de esta línea roja hacen de pinza para mover el cero de la línea negra. Y igual, hasta cierto valor, eh, no merece la pena realmente dar mucho valor aquí, porque como mucho lo que se consigue es que se pegue a la segunda masa. Bueno, pues solo ya voy un poquito mal de tiempo, pero simplemente comentarlo, que aquí solo hemos tratado dos ceros, pero en el trabajo este que he comentado antes, que hicimos Paco, Héctor y yo, en ese trabajo en realidad generalizamos esto y dimos los potenciales para m masas discretas, no solamente para dos masas discretas. Y bueno, pues esta es un poco la situación general, digamos, el producto interno, en lugar de tener esta pinta, solamente con una masa ahí, pues en realidad tiene un montón de deltas de Dirac. Esto es, a veces también en el argot de la ingeniería se llama un peine de Dirac, cuando tienes un montón de deltas de Dirac en fila, ¿vale? Y bueno, no, digamos que las expresiones pues se parecen mucho, lo único que el polinomio fantasma pues tiene grado, sí que vimos, una de las cosas que se probó en el trabajo, es que es algo así como que cada cero que quieras sacar necesitas dos ceros del polinomio fantasma, como si fueran las pinzas de ese cero concreto. Y bueno, pues eso, que está ahí generalizado. Y ya para terminar, esta sección tiene muy poca cosa. Os comenté que solamente quería, digamos, hacer un comentario eh, eh, sobre cosas, digamos, que desconozco. A día de hoy las desconozco. Y bueno, esta sección tiene solo esta imagen. Lo que pasa es que os tengo que contar. A ver, esto en realidad lo que es un trabajo que seguro que Luis lo reconoce. Lo estuvimos trabajando, no está publicado esto todavía, lo estuvimos trabajando hace muchos años y son los ceros, ahora son ceros de polinomios ortogonales, pero en el disco unidad, ¿de acuerdo? En concreto, estos eran los ceros de los polinomios de circular Jacobi, ¿vale? La medida de circular Jacobi. Y entonces lo que hicimos fue poner una perturbación, ¿eh? Igual que en el caso Laguerre, una delta de Dirac era capaz de atraer un cero, pues dijimos, bueno, pues vamos a ver qué pasa si los ceros no están en la recta real, sino que están pues ahí desperdigados por el plano complejo. Entonces lo que hicimos aquí, en el -1, justo a la izquierda, fue poner una delta de Dirac. Y veis aquí estos gusanitos, digamos, que se ven por ahí repartidos. Fue la única manera que se me ocurrió de representar un poquito el movimiento en este caso. Los discos más gordos, los circulitos que veis más gordos, es cuando la masa de esa delta de Dirac es 0, ¿de acuerdo? Entonces, los discos gruesos en gris son exactamente los ceros del polinomio circular Jacobi de grado 7, porque veis que hay 7 ceros. Y entonces lo que hicimos fue eso, poner una delta de Dirac en el -1 y empezar a hacer valer
la masa, pues determinados números, ¿vale? Y entonces, efectivamente, el cero real, este que está justo, es un polinomio complejo de grado 7, pues obviamente tiene 6 raíces complejas. Son 3 números complejos conjugados, obviamente, pero tiene una real por ser un polinomio de grado complejo de grado impar. Bueno, pues la única que se comporta como era de esperar, como ha pasado con el Laguerre, es la raíz real, esta de aquí. Y las otras se van a vivir su vida por ahí. Eh, yo cuando, o sea, digamos que se empiezan a mover y en lugar de ir, pues yo, digamos, lo que la física a mí me decía era, pues a lo mejor lo que harán será ir hacia el -1, ¿no? Porque está esto aquí actuando de centro de fuerzas, pues como que la idea es que tire de esos ceros y no. O sea, cada uno se va como para un lado. Y esto es solamente pues para ilustrar el hecho de que, bueno, de que un gran problema abierto, para mí realmente muy interesante, es, obviamente, si estos ceros, por ejemplo, este primer cero que tenemos aquí en el cuadrante este de la izquierda, se va para arriba, lo que está sufriendo es una fuerza para arriba, obviamente. O sea, estas estelas que veis, que en algunos casos son incluso más largas que en otros, son debidas a fuerzas. Pero esas fuerzas no se saben explicar. Yo por lo menos no creo que no existe ahora mismo interpretación de esa fuerza o por qué van en esa dirección. La única que se sabe explicar es la del cero real, esta de aquí. Y bueno, pues solo era esto lo que quería comentaros. Aquí os he puesto, eh, no sé por qué me ha quedado esto aquí fatal, perdona, pero bueno, quería poner aquí las 3 referencias principales que bueno, he utilizado para hacer el trabajo. Pues es el libro de Ismail, el capítulo 3 es el que desarrolla y explica su modelo, da bastantes ejemplos, etcétera, se entiende muy bien. Un paper que para mí es un referente en el tema, para empezar a trabajar en esto fue lo que yo me leí y bueno, hay cosas aquí que todavía estoy tratando de desentrañar, bastante interesantes. Es un trabajo de Paco con Andrei y Pedro Martínez González, que ya tiene sus años. Y luego, pues aquí el trabajo que comenté de Héctor, Paco y mío. Y nada, pues esto es lo que quería contaros.